Sí, claro, estamos trabajando en un lugar, en un día que permite pensar en la posibilidad de la lucha contra esta enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica, que lo que hace es afectar las neuronas motoras y por eso también va imposibilitando a las personas, a los pacientes, a hacer algunas acciones a medida que avanza esta enfermedad. Es una de las tantas que hay, porque cuando tenemos que pensar en este tipo de enfermedades, tenemos que pensar que ya en 1872 hubo un médico francés que detectó esta afectación y empezó a investigar, y allí se abrió un abanico de enfermedades muy diferentes. En este caso vamos a hablar de la ELA y estamos junto a Fabián D'Amelio, paciente actual de esta enfermedad, quien está con nosotros para contarnos y también para visibilizar cómo se presenta esta enfermedad o cómo te pasó a vos que se te presentó. Bueno, yo arranqué de diagnóstico 2 años, pues yo antes arranqué con unos como calambre en las piernas. Bueno, después un problema en un dedo de la mano derecha, y bueno, y ahí arrancó todo. Se fueron sumando dolores en la mano, en el brazo, en el hombro. ¿Cómo es hoy tu vida con ELA y cómo fue ese recorrido hasta obtener finalmente un diagnóstico? Bueno, la vida hoy no es fácil porque dejé de hacer un montón de cosas, entonces bueno, me tengo que ocupar de tratar la enfermedad con rehabilitación, medicación. Eso lleva a que bueno, uno el día a día no puedo pensar en mañana, pienso en hoy. Claro, esa es la clave, nos decían. Los pacientes tienen que ser abordados médicamente por profesionales y no con uno ni con dos, sino con todo un equipo multidisciplinario que se ocupa de cada paciente en particular y de acuerdo a cómo se le está presentando la enfermedad particularmente. En este momento estamos en uno de los centros médicos donde se trata esta enfermedad. Como verás, es todo un equipo interdisciplinario el presente. Claro. Van a realizar algunas prácticas sobre Fabián para mostrarnos cómo se está trabajando particularmente en su caso en algunos de los síntomas. Y él me decía, me costó mucho encontrar el diagnóstico. Primero pasé por otros médicos porque uno sospecha a veces que se trata de otra problemática. Ahora sí está abocado al cuidado de su cuerpo en este sentido. Vamos a hablar con los profesionales también para preguntarles en este sentido qué acciones se llevan a cabo y cuál es el mensaje para dar a la comunidad, a la amplia comunidad que dice, quizás yo tengo un síntoma que puede ser compatible. ¿Cómo se puede reconocer el ELA? La ELA es la tercera enfermedad neurodegenerativa en frecuencia y lo principal es tener en cuenta síntomas que son progresivos en sus dos formas de presentación, que pueden ser la forma vulvar cuando inicia con trastornos deglutorios o una forma que decimos pseudopolineurítica, que es esa debilidad en miembros, que puede ser en una pierna, que se le echa la culpa a algo lumbar o a alguna hernia o algún trastorno compresivo de un nervio y en realidad sigue evolucionando, sigue progresando y lleva a la atrofia muscular. Claro, pensaba en lo que nos decía Fabián, al principio tenía como un hormigueo en las piernas, una molestia en este sentido, de esa manera se estaba expresando la enfermedad como explica el doctor. Y también hay una cuestión, decías, a la hora de comer, de ingerir alimentos, allí ¿cómo se manifiesta o cómo puede manifestarse? Es lo que llamamos disfagia, es un trastorno deglutorio que hace que muchas veces el paciente le cueste masticar, le cueste tragar, tosa ante ciertos alimentos y eso siga progresando o el paciente lleva su propia pérdida de peso al no ingerir la comida adecuada o las calorías adecuadas para su cuerpo. Es importante, el retraso en el diagnóstico no es solamente en la Argentina, a nivel mundial hay un promedio de 1 año entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico. El poder reconocerlo a tiempo lleva también a tratamientos neuroprotectores precoces y a la posibilidad de una investigación y de estudio de nuevos fármacos en forma precoz también. ¿Quiénes pueden detectar esta enfermedad? Cuando uno piensa en los médicos, porque hay un montón de especificidades en ese sentido. No, como vos decías, Gaby, es una patología que puede presentarse, a veces acuden primero a un traumatólogo, cualquier médico, o sea, cuando, como decía el doctor, al ser una enfermedad progresiva, una enfermedad degenerativa, al ver la progresión de eso, pensarla que también puede ser. Nosotros, digamos, vos decías antes qué mensaje nosotros queríamos dejar en el día de hoy,
un poco nosotros nos dedicamos a la rehabilitación también de estos pacientes y como vos decías, tenemos un equipo interdisciplinario que, digamos, hacemos una rehabilitación particular para cada paciente, porque dentro de la progresión de esta enfermedad es diferente para cada uno. Entonces a veces necesita un abordaje más desde lo kinesiológico, otras veces más desde lo fonoaudiológico, pero tratar de acompañar al paciente, esa es la clave. El mensaje es que siempre hay algo para rehabilitar una vez que está el diagnóstico y después que también siempre se puede abordar de diferentes disciplinas para la necesidad que tenga el paciente y los objetivos que se planteen. Es decir, acompañarlo en lo que va progresando la enfermedad. Mientras hablamos con la doctora Bernabal, le voy a pedir a la fonoaudióloga que está aquí presente para que nos muestre algunos de los ejercicios que se pueden hacer, obviamente siempre con la ayuda de un especialista, para poder justamente mejorar eso que tiene que ver con el habla, que a veces se ve afectado, o también con la deglución, algo que ella nos señalaba. Pero en este sentido también hay avances, digo, cuestiones que facilitan la vida, porque la intención es convivir con la enfermedad. Exactamente, la idea es que tratar de ayudar al paciente a que tenga la mejor calidad de vida posible. De hecho, nosotros tenemos también abordajes psicológicos, en algunos casos psiquiátricos, desde musicoterapia, o sea, esto es una enfermedad que afecta más que nada a la parte motriz, pero como decía el doctor, algunas personas tienen más, digamos, algunos problemas también en la deglución y es lo que está haciendo Belén ahora con Fabián. Y otra de las cosas también que hemos implementado, Gonzalo es rehabilitador visual, hay pacientes que llegado a un extremo de progresión de la enfermedad necesitan otro tipo de acompañamiento porque a lo mejor ya no pueden mover sus manos o terminan en silla de ruedas y por ejemplo para poder comunicarse, que es algo fundamental para cualquier persona, hay software que también son gratuitos, que también están disponibles acá en Rosario de la Facultad de Tecnología, que también estamos siempre en contacto, software para poder brindarlos, por ejemplo, para el paciente se pueda comunicar a través de lo visual, porque como antes hablábamos fuera de cámara, es una patología que preserva los músculos oculares, entonces el paciente cuando ya a lo mejor tiene también trastornos del habla, puede a través de estos software, que son también gratuitos y disponibles para los pacientes, poder comunicarse, que creo que es lo más importante para cualquier persona, poder comunicarse con su familia y también con el médico de cómo se va sintiendo. Gracias, doctora Bernabal. Allí les mostrábamos recién en una computadora cómo están todas las letras, porque claro, a través de los ojos nos decían, pueden ir señalando cada letra e ir generando un texto, no solamente para que te lea un familiar, para que pueda entender lo que querés decir, sino también, por ejemplo, para el uso de redes sociales y que de esa manera estés conectado aún cuando estés padeciendo una enfermedad neurodegenerativa de este tipo. Mira, quiero contarles algo. Recientemente estábamos en la plaza y vimos a un joven que estaba con un acompañante terapéutico que tenía unos lentes que nos dijo que se los había donado la Fundación Messi, pero entiendo que también se pueden obtener de otra manera o con estos software gratuitos que mencionaba la doctora, que tenía una luz y con la luz iba señalando sobre un panel que habían escrito en un cartón las letras del abecedario y con eso ya establecía la comunicación y la verdad que era muy sencillo seguir su mensaje a través de este sistema ante la imposibilidad de recurrir al habla, obviamente.